Mi nombre es Rolando Dávila Salcedo. Ya llevamos 10 minutos de retraso, así que eso va en contra. Muy bien, en esta oportunidad vamos a desarrollar algo que es muy importante para ustedes, el uso del ecógrafo antes de la colocación del catéter venoso por acceso periférico. Entonces, inicialmente ustedes, clínicamente, ven al bebé así, ¿no? Se imaginan un poco dónde podrían estar los vasos sanguíneos, pero la idea es que más o menos ustedes tengan esa idea de dónde están todas las venas y cuando usted coloque el ecógrafo va a buscar esas venas. Entonces los objetivos principales, en primer lugar, son identificar los principales accesos vasculares. ¿Cómo diferenciamos una vena de una arteria? La novología básica. La novología se refiere a cómo mejorar la imagen tocando los botones del ecógrafo. Algo así como cuando usted se compra un nuevo smartphone y comienza a conocer. Eso es lo que vamos a hacer, conocer los botones principales del ecógrafo, de manera que cuando tienes esa imagen, ya puedes decir, esto es la vena y alrededor están, por ejemplo, el tejido celular subcutáneo y los músculos. Conocer la zonoanatomía, o sea, la anatomía, pero en ecografía. Eso se denomina zonoanatomía de los vasos. ¿Cómo diferenciamos? Entonces, ustedes saben que para la preexploración, antes de realizar el procedimiento, es importante saber lo que estamos observando, porque esto nos va a permitir, en primer lugar, saber el tamaño del vaso. Actualmente incluso se mide el diámetro, en base a eso puedes calcular el dispositivo, si el vaso está permeable o no, cómo está el flujo, qué relaciones anatómicas tienen, porque pueden tener, por ejemplo, un nervio cerca, una arteria cerca, entonces para no pinchar la arteria, y de esa manera evitar las principales complicaciones sobre todo, ¿no? Entonces, ahora vamos a aprender tanto en un prematuro, que es un muñeco, una niña, menos mal vino, va a ser un modelo, la niña más cercano al prematuro, y una muñeca de acá de la fila, alguien sacaremos. Y ahí está. Entonces, vamos a hacer de manera sistemática, eso es lo que han hecho, y seguramente ustedes ya conocen esto en su teoría, la colocación o la exploración rápida de un acceso periférico, ¿no? El rapeo o el Rapid Peripheral Vein Assessment. Entonces, eso es lo que vamos a hacer cuando exploramos, y algunas veces es urgente, entonces tenemos que buscar muy rápido, por ejemplo, la basílica. Para esto necesitamos dos cosas: habilidades cognitivas y las habilidades técnicas. Dentro de las habilidades cognitivas, en primer lugar, tenemos que entender cómo es que la imagen del ecógrafo, cuál es la derecha, cuál es la izquierda, la escala de los grises, por ejemplo, cómo funciona el equipo, porque a veces tienes el ecógrafo, no sabes ni cómo prender, entonces tenemos que aprender todo eso. Además, todo procedimiento saben que puede potencialmente causar una infección, entonces todo tiene que estar estéril. Si tocaste algo contaminado del ecógrafo, tienes que cambiarte de guantes, así no te miren, ¿no? Entonces eso es importante. Reconocer la anatomía, pero dirigida con la guía ecográfica, y sobre todo, pues, dónde está el vaso sanguíneo y cuál es el vaso sanguíneo objetivo que lo vamos a hacer con ecografía. Algunas veces no siempre está como nos enseñan la anatomía, ¿no? Entonces esos son vasos sanguíneos difíciles. Justamente para eso está la ecografía, para poder ayudar. También hay que reconocer un poco cómo se pinta una vena o una arteria, el Doppler color, por ejemplo, y eso respecto a las habilidades propias, digamos, del operador. Ahora, las habilidades técnicas se refiere a la capacidad del uso del ecógrafo, ¿no? Y eso ya viene con entrenamiento. Es cuestión de hacer todos los días y ustedes se van a dar cuenta que va a ser muy sencillo. Un poco coordinar la imagen y la mano cuando vamos haciendo ya el acceso, que eso lo van a hacer en el segundo piso probablemente. Y esto, la de inserción también lo van a hacer en el segundo piso, pero que es importante acá los principios básicos. Y finalmente, cómo colocas el vaso sanguíneo. Entonces, esto es lo que todas las 2 horas que nos quedan, o los minutos que nos quedan, desarrollar. Entonces, tenemos en primer lugar la vena basílica, ya seguramente lo han estudiado. Eso va a ser el principal objetivo de buscarlo, porque es una vena
en el cual es un acceso, digamos, un vaso más grande y va muy directo a lo que es primero la subclavia y luego a la vena cava superior. Esa es la más directa que puede haber. Entonces, su importancia es eso, ¿no? A diferencia de la cefálica, ¿no? La cefálica, el problema de la cefálica es que, observen, cuando ya llega a la parte superior, puede hacer esa curvatura y tiene ese problema de no siempre progresar el acceso vascular. La vena axilar también es importante cuando no se puedan encontrar las otras anteriores, de hecho que es mucho más grande, pero hay un problema que puedes punzar la arteria, ¿no? La arteria que está muy cercana, ¿no? La arteria que está cercana ahí. En las piernas, la vena femoral, tenemos que es importante, sobre todo cuando los vasos sanguíneos, los otros inferiores no se encuentran y el catéter es de mayor diámetro. La vena safena mayor, como ven en el número 2 ahí, es más larga y sobre todo pues es muy visible en algunos niños, ¿no? A diferencia de la vena safena menor, que bueno, en algunos casos tendrás que usarla porque no va a ser posible otros accesos, ¿no? Algunas veces pasa eso. Y en los prematuros describen que la poplitea podría ser una opción, ¿no? Como ven ahí la poplitea en el número 4, podría ser una opción cuando no se encuentran las otras adecuadamente. Y lo que es del cabello y cuero cabelludo, la vena yugular externa, que muchas veces está visible, puedes usarla. O algunas veces la vena temporal, en el número 2 que ven ahí en el gráfico. Es menos tortuosa, como describen ahí, en relación a esta que es la vena auricular posterior. Entonces, ¿cómo seleccionamos la vena? Dependiendo del lugar, podemos encontrarlo en los brazos, si no encontramos eso en las piernas o en el cuero cabelludo, y vamos escogiendo qué vaso puede ser el elegido. Muchas veces la basílica se prefiere, pero si no se puede, tendrán que hacer otros accesos. Hay que tener mucho cuidado cuando se aborda la vena axilar porque puedes punzar. Y en lo que es cabeza, tener en cuenta que algunos cuando son tortuosos no vas a lograr que progrese el dispositivo. Muy bien, esto es lo que el día a día se hace, ¿no? Cuando no hay ecógrafo, ¿no? Se busca, y ustedes de hecho tienen mucha experiencia en eso, y logran canalizar algunas veces, y algunas veces no se puede, ¿no? Entonces, pero ahora ya con el eco es diferente. Entonces ahí tenemos la basílica, por ejemplo, que vamos a insonar en la basílica, y con el ecógrafo veremos cómo se observa. Esa es la imagen que tienen que conseguir. Esa es la basílica. Ahora le vamos a decir cómo es que te das cuenta que es la vena basílica. Luego tenemos la vena axilar, cuando no logramos canalizar la basílica, la subclavia o todo lo que es del cuero cabelludo, ¿no? Y si no, nos vamos a las piernas, que también podemos insonar. El problema de colocar un dispositivo en la pierna, muchas veces la dificultad en este pliegue femoral que mencionan, ¿no? A veces no progresa el vaso y hay que tener paciencia muchas veces. ¿Cómo seleccionamos el tipo de catéter? Eso lo van a estudiar o ya seguramente lo han estudiado ampliamente. De hecho, que tiene que ver la cantidad de lúmenes. Cuanto más lúmenes, más riesgo de infección, eso tengan en cuenta. Y cuanto el catéter es muy, muy pequeño, como por ejemplo de 2 French, no tomen muestra en lo posible porque si no se va a tapar ese catéter. Y no se aconseja porque va a haber lisis incluso. Y entonces, de acuerdo a lo que encuentres en el vaso, podrías escoger qué tipo de catéter. La posición del bebé, eso también lo van a desarrollar. Y quizá lo que tienen que aprender ahora es esto, identificar las estructuras en la ecografía, ¿no? Por ejemplo, acá va a estar la arteria braquial y la vena basílica está alejada, ¿no? Un poco riesgo de punzar la arteria braquial. Pero sí hay que tener en cuenta, por ejemplo, los nervios que están por acá, el tejido celular, y hay que ubicar en el modelo ahora para que no se haga más engorroso todo esto. Entonces acá rápido, lo que van a darse cuenta, la vena basílica. Y esta sería una imagen en vivo, ¿no?
la vena basílica, tejido celular subcutáneo, y uno trata de llevar la imagen al centro del abordaje. Ahí estudias en un eje largo, en un eje corto, y para que logres esta punción exitosa, puedes hacer de esta manera, que eso lo van a practicar muchísimo arriba, pero eso sería el objetivo final, lo que van a hacer, ¿no? Y luego ya hacen toda la técnica que ustedes saben. Hasta ahí yo creo que no hay mucha novedad, pero lo cierto es que ustedes, después de haber colocado el catéter, seguramente van a decir, sácale una radiografía como es natural. Y la idea que ahora ya no es eso, de sacar la menos cantidad de radiografías. ¿Por qué? Porque ya tienes que aprender un poco más, no solamente el uso del ecógrafo para saber por dónde punza, sino un poco de ecocardio, y ustedes deben aprender. Y es sencillo realmente. Vamos a tratar de hacer con la niña. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, acá tenemos la vena cava superior, la aurícula derecha, y acá está el dispositivo ingresando, ¿no? Entonces, justo antes de entrar a la aurícula derecha, ahí es donde dejas y ya no necesitas radiografía. Y cuando el acceso es a nivel de vasos de miembro inferior, acá tienes la vena, cómo se colapsa, fíjense, eso vamos a ver en los modelitos. Acá tienes la vena cava inferior y observen esta estructura blanquecina hiperecogénica. En ecografía lo blanco se dice hiperecogénico. Eso es el catéter, ¿no? En la vena cava inferior entrando a la aurícula derecha. Justo ahí queda y no necesitas radiografía. Claro, esto necesita más entrenamiento, pero la idea es eso, ¿no? Acá ya viene la combinación del médico con la enfermera. El médico neonatólogo tiene que saber ecocardio, sí o sí, no el cardiólogo. El cardiólogo de hecho tiene que saber, sino que el neonatólogo está todo el rato y tiene que aprender eso. Y esto ya es un paciente real, un neonato. ¿Cómo diferenciamos una arteria de una vena? Al otro lado van a tener que ver, creo, porque acá no se nota mucho. En esa zona estamos. Vamos a avanzar un poco. Ahí está, mejor todavía. Entonces la parte inferior, esa es la arteria y arriba está la vena. Fíjense cómo la arteria es más pequeña, la vena es más grande, pero las paredes de la arteria, por ejemplo, que está en la parte inferior, son más gruesas. Y hay una característica, cuando uno presiona o digamos agarra el transductor y presiona, lo que va a pasar es que se va a colapsar la vena. Y si tienes duda aún, puedes usar el Doppler pulsado, como en este caso, y la vena tendrá esta onda. Y si no, si usted insona la arteria y está en dudas, la arteria es como una línea arterial, mire. Entonces se da cuenta que esa es la arteria. Si tienen dudas, ¿no? Esa también es la forma del trazado de la vena. Eso es lo que tienen que aprender, la parte de la vena. Y ya cuando les decía, para comprobar, ¿no? Si está en buena posición o no, puedes hacer una imagen de eco. Eso sería más o menos cómo quedaría la imagen y cuando se combina tanto el ingreso y luego un control a nivel del corazón. Esos son los Midline catéteres que simplemente están pues a 5 centímetros o menos, que no llegan a ser centrales, ¿no? Pero son muy importantes para el manejo, que también lo puedes hacer guía ecográfica. Entonces, en conclusión de todo esto, ¿qué te ofrece la ecografía, no? Te ofrece justamente la seguridad, la mayor seguridad del paciente. Entonces, ¿por qué? Porque puedes diferenciar cuál es una arteria y una vena, puedes darte cuenta que está trombosado el vaso, puedes darte cuenta que el catéter que estás colocando no va a alcanzar en ese vaso, que clínicamente no lo podrías hacer, ¿no? Entonces, como este es un taller, ahí se queda todo esto. Y ahora sí, acción. Divídanse en 10 y van a aprender todo lo que hemos dicho. Gracias.